El ejercicio 4 es un ejercicio de aplicación de la fórmula de Euler, más que nada para remarcar su rango de validez y su rango de aplicación y ver distintos casos numéricamente y discutir un poco de ellos. Y dice, calcule la carga crítica de pandeo para una columna de sección tubular circular con las siguientes características. El primer caso, diámetro exterior 10 milímetros, un espesor de 1 milímetro y un largo de 350 milímetros. El segundo caso, un diámetro exterior de 10 milímetros, un espesor de 1 milímetro, o sea, siempre 1 milímetro, largo 700 milímetros. Ahora aumento el diámetro exterior 20 milímetros y evalúo el primer largo, nuevamente con el diámetro exterior 20 milímetros el segundo largo, y con el diámetro exterior 20 milímetros, espesor 1 milímetro, largo 700 milímetros, y vamos a pedir el segundo modo de pandeo. Nos dice, considere como material acero con módulo de Young 207 gigapascales y las columnas se encuentran simplemente apoyadas en sus dos extremos. Antes de pasar a ver los resultados, vamos a repasar la fórmula de Euler y qué implicancias tiene. Bien, entonces, el caso que vamos a resolver es una columna, ¿sí?, simplemente apoyada en sus dos extremos, con lo cual es una columna que en su extremo superior tiene, por supuesto, aplicada la carga que vamos a calcular como crítica de compresión, ¿sí?, y tiene un largo total, ¿sí? Este largo es el largo equivalente, ¿sí?, que depende de las condiciones de apoyo. En este caso, una columna que está simplemente apoyada en sus dos extremos, o sea que tiene libertad de rotación en ambos extremos, pero no tiene libertad para salirse de el plano y Z, por así decirlo, ¿sí?, si este es el eje X, tiene una longitud equivalente igual a su longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué debíamos calcular? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de Euler? ¿Sí? Vamos a repasar la fórmula de Euler. La fórmula de Euler dice que la carga crítica es igual a al modo al cuadrado por pi cuadrado por e por i sobre la longitud equivalente al cuadrado. Bien, ¿y qué hipótesis tenía implicadas, o sea, qué hipótesis se consideraron en la deducción de esta fórmula? ¿Sí? Vamos a enumerarlas acá. ¿Cuáles son las hipótesis? Pequeños desplazamientos, ¿sí? ¿Cuáles? Pequeños desplazamientos ya involucra pequeños giros. Luego que el material es isótropo. Vamos a usar también la palabra homogéneo, o sea que es constante igual en toda la columna. Es elástico, o sea, tiene un comportamiento elástico, o sea, luego de aplicada la carga vuelve a su posición original o configuración original. Y lineal, o sea que hay una linealidad entre la deformación, o sea, o el desplazamiento, y la carga aplicada. La otra hipótesis ya la vimos en el ejercicio anterior para calcular la carga crítica, que era justamente que el equilibrio se establece en la configuración deformada. Y por último, vamos a considerar viga de Euler-Bernoulli. ¿Cuál es la viga de Bernoulli? O sea, la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Y es la que vieron en estática, por ahí nunca les dio el nombre, Eduardo no les dijo el nombre, pero se llama teoría de vigas de Euler o Euler-Bernoulli. ¿Qué implicaba esta teoría? Esta teoría decía, no hay deformaciones
en la fibra neutra, las secciones rotan y se mantienen planas, o sea, las secciones que rotan por flexión se mantienen planas, las secciones permanecen perpendiculares a la fibra neutra y por último se desprecian los esfuerzos transversales, o sea, las cargas aplicadas inician la formulación de flexión pura de una viga de Euler-Bernoulli, ¿sí? Se desprecian. Luego aparecían los esfuerzos transversales de corte, las tensiones de corte, pero se calculaban a partir del equilibrio mediante Jurafsky, ¿sí? Pero las hipótesis iniciales son estas, ¿sí? En un examen o en cualquier trabajo práctico con mencionar teoría de vigas de Bernoulli se entiende que se están pidiendo todo este bloque de condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, para que esta fórmula sea válida, lo más importante es que el material se tiene que comportar dentro del rango elástico lineal. No sabemos que esto no es así. Hasta cuándo un material se comporta lineal y elástico. Y bueno, se comporta lineal y elástico hasta el límite proporcional, en realidad. O sea, cuando hacen el ensayo de tracción, ¿sí? Y se desvía de la relación lineal entre tensión y deformación, ¿sí? Generalmente ese punto proporcional se asegura, el material sigue siendo un poco, por ejemplo, mantiene su elasticidad un poco más después, o sea, sigue, a pesar de dejar de comportarse linealmente, se puede aumentar un poco más la carga y se vuelve a la configuración inicial. Y lo que sí sabemos es que si se pasa, siendo por ejemplo el caso de un acero, como en este caso, si se pasa el límite de fluencia inferior o superior o no, dependiendo si lo está borrado, ya el material no vuelve más a su límite elástico. O sea, no vuelve, no restituye más, ¿sí? Vamos a hacer en un margen esta curva, ¿sí? Para que se comprenda más. O sea, en un gráfico, tensión, deformación longitudinal típico de un acero tiene una forma así, ¿sí? Y para acá rompe, ¿sí? Esto con tensiones ingenieriles. Entonces tenemos, como estábamos hablando, cuando se separa de la linealidad, este es el sigma elástico. Puede seguir un poco más en la curva, o sea, un punto, no sé si va a ver un poquito más, y este sería, perdón, este es el sigma proporcional, perdón, en el cual se comprueba la ley de Hooke. Después tenemos el sigma elástico, ¿sí? Y después tenemos el sigma de fluencia. Tenemos la tensión última, que es la tensión más alta, y la tensión de rotura, todas convencionales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el? Como vemos, todos estos puntos, ¿sí? Todas estas tensiones están muy pegadas. Entonces, o para ver hasta dónde se cumple el límite elástico, lineal y demás, podemos usar, por ejemplo, directamente, arbitrariamente, la tensión de fluencia. Entonces, vamos a poder calcular una esbeltez. ¿Qué era la esbeltez? Es la relación entre el largo de la columna respecto a su radio de giro. Y el radio de giro es una propiedad de sección que se calcula como la relación, la raíz cuadrada de la razón entre el momento de inercia y el área de la sección. Con lo cual, con esto va a haber una relación, ¿sí? A partir de la cual la esbeltez, por valores de esbeltez menores, la columna se va a considerar que es corta, con lo cual tiene más probabilidad de romper por compresión o tener un comportamiento de pandeo elástico, es un pandeo con deformación plástica, por así decirlo, ¿sí? O donde ya no se cumple más la hipótesis de pequeños desplazamientos, entonces no es válida la
fórmula de Euler. Esta esbeltez crítica se calcula como pi por la raíz de el módulo de Young dividido la tensión de fluencia. ¿Sí? Entonces, que en este caso, esto, tomando arbitrariamente para un acero, decía 207 gigapascales de módulo de Young, tomamos un estándar de un acero comercial, o sea, como un acero chapa de acero o con perfil, no sabemos qué resistencia real tiene, podemos tomar 200 megapascales, con lo cual nos da 101,07 de esbeltez. Para valores sobre este valor de esbeltez, vale la fórmula de Euler, ¿sí? Porque domina el problema la inestabilidad del pandeo. Por debajo lo domina el material, ya sea inelásticamente o porque se comprime. Entonces se quedan definidos, ¿sí?, tres rangos de esbeltez. Para esbelteces menores a 20, ¿sí?, el material va a fallar por resistencia, o sea, por compresión, o sea, la tensión va a llegar al límite de fluencia y va a sufrir una deformación permanente y consideramos que falló. Y después tenemos el rango de esbeltez entre 20 y entre 85 a 110, ¿sí?, en el cual se da un pandeo inelástico. Ya lo vamos a ver. O sea, ¿por qué? Porque el material está trabajando en esta zona en la cual hay acritud y hay deformación plástica, por decirlo así, y tampoco se puede seguir considerando que las rotaciones son pequeñas. Y tenemos el valor de lambda mayor a 85 a 110. Como vemos en este caso, para este material me cayó en 101, estos 85 a 110 para aceros, ¿sí? El pandeo va a ser elástico y va a fallar por pandeo elástico cuando se alcance el valor de la carga crítica calculada a partir de la fórmula de Euler. Bien, ¿sí? ¿Cómo se halla esta fórmula de tensión crítica? Se halla fácilmente. Divido esta fórmula por el área, ¿sí? Entonces me queda la carga crítica dividido el área crítica, me da una tensión crítica, ¿sí? O sea, la tensión que se desarrollaría como es un esfuerzo normal, en la viga, en la columna, debido a la carga crítica aplicada. Entonces también divido por A, con lo que vemos que me queda I sobre pi cuadrado dividido I sobre A, que es I sobre A, es el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces me queda el radio pi cuadrado. O sea, la tensión crítica es igual a pi cuadrado por la esbeltez al cuadrado dividido la longitud equivalente al cuadrado, ¿sí? Eso es el lambda al cuadrado, reemplazo la carga crítica por la carga de fluencia, paso todo por el otro lado y despejo la esbeltez crítica y llego a esta fórmula. Bien, dicho esto, entonces tenemos que, antes de poder calcular la carga crítica de pandeo lineal con la fórmula de Euler, siempre, la conclusión, o sea, el porqué de haber hecho esto antes, es que siempre tenemos que verificar que la esbeltez de la columna de mi problema, ¿sí?, o sea, la esbeltez calculada con la longitud equivalente, sea mayor a la esbeltez crítica, de modo de asegurarme que estoy en el rango elástico de pandeo. Bien, entonces ahora yo tengo en otra filmina un resumen, ¿sí?, de los resultados para este problema, ¿sí?, para discutir un poco de los resultados. Entonces, si vemos, tenemos cada uno de los casos, ¿sí?, y el modo correspondiente. Como vemos, como la longitud, como la carga crítica varía, como vemos de la fórmula de Euler, al cuadrado con la longitud equivalente, si la longitud equivalente se duplica, la carga crítica se reduce
un cuarto, ¿sí? A un cuarto del original. Luego, si aumentamos, por ejemplo, el diámetro exterior y aumenta, como vemos, el área y la esbeltez, vemos que el radio de giro un poco más que se duplica, pero la carga crítica respecto a la misma longitud aumenta varios órdenes, ¿sí? Pero ojo, yo calculé la carga crítica, pero como dijimos, siempre tengo que verificar que la esbeltez esté por arriba de la esbeltez crítica para estar en el rango elástico y lineal y que valga la fórmula de Euler, ¿sí? Ojo, que la fórmula de Euler siempre se va a calcular, porque es una fórmula matemática, siempre voy a poder obtener un resultado, pero como vemos, en este caso, como la esbeltez es menor a la esbeltez crítica calculada en 101,07, la fórmula de Euler no vale, con lo cual este resultado no tiene sentido físico, ¿sí? Estamos en una región de pandeo inelástico. Ahora bien, si la columna tiene 700 milímetros, se hace el doble, ahí ya estamos justo en el límite, estamos justo por arriba del límite de la esbeltez crítica, y podemos ver cómo, respecto al mismo problema, aumentamos un orden de magnitud, y si medimos el segundo modo de pandeo, que ahora vamos a ver un par de imágenes calculadas por el método de elementos finitos de problemas de pandeo, vemos que, como bien indica la fórmula de Euler, la carga crítica para el segundo modo de pandeo, o para cualquier superior, aumenta al cuadrado, con lo cual, ¿qué nos quiere decir esto? Que para obtener un segundo modo de pandeo en una viga necesitamos darle mucha más carga o mucha más energía, con lo cual siempre es prudente nunca pasar la carga del primer modo, ¿sí? Salvo que tengamos alguna manera de restringir dicho primer modo. Entonces vamos a ver un par de animaciones. Este es el primer modo, calculado por el método de los elementos finitos. Esto que vemos es la deformada, ¿sí? Lo que se conoce como autoforma, ¿sí? Que importante tener en cuenta, estos valores te dicen desplazamiento o deformación, ¿sí? No son correctos, porque como vimos, se trata de un caso, el pandeo es una cuestión de inestabilidad, ¿sí? La carga, el desplazamiento es arbitrario, pero sí nos sirve para darnos una idea de cómo va a ser la deformada. Como hemos calculado por el método de elementos finitos, me da 4716 newton, calculado a mano dio 4670. Ahora bien, ahora te repetimos para una viga, una columna más larga, ¿sí? Y ahora vamos a ver las columnas de mayor diámetro, ¿sí? Como vemos nuevamente el valor se puede calcular, ¿sí? Pero pierde sentido porque vimos que justamente la esbeltez es menor a la esbeltez crítica. Vamos en la columna D, ¿sí? Que era la de 200 milímetros, pero de 700 milímetros, perdón, 20 milímetros de diámetro, pero ahora estamos viendo el primer modo y ahora vemos el segundo modo de pandeo, ¿sí? ¿Qué es lo intuitivo que vemos acá? Que para obtener el segundo modo lo que tendríamos que hacer respecto al primero es fijar la columna justamente a la mitad. Fijando la columna a la mitad, no dejándola desplazar en X, se fuerza que la misma únicamente tenga opción de pandear en el segundo modo. Que equivaldría lo mismo que reducir la longitud equivalente a la mitad.